Disertación filosófica. ¿Qué es una disertación? El Diccionario de la Lengua Española nos define disertación como un escrito, lección o conferencia en la que se razona, discurre detenida y metódicamente sobre alguna materia, bien para exponerla, bien para refutar opiniones ajenas. En palabras sencillas, es un discurso en el que se expone de manera ordenada el resultado de una reflexión previa sobre un asunto en concreto, habitualmente sobre un tema de interés, un tema actual o ambos. ¿Qué es una disertación filosófica? Es un escrito, lección o conferencia en la que se razona, discurre detenida y metódicamente sobre alguna materia, apoyándonos en dos tipos de argumentos, propios y ajenos, pertenecientes a filósofos de renombre. ¿Qué debo tener en cuenta antes de empezar a escribir una buena disertación filosófica? En primer lugar, es imprescindible comprender el tema que se nos ofrece o que elegimos para hacer la disertación. Si nos enfrentamos a un examen en el que debemos demostrar nuestra capacidad de aplicar los conocimientos teóricos de los autores estudiados, tenemos que analizar la problemática, la propuesta o el dilema que presenta. Es decir, cuando se nos ofrece un tema para realizar una disertación, el tema puede ser conflictivo y nos presenta un problema no resuelto, propositivo, en el que nos proponen ideas nuevas o revisiones de ideas antiguas, o dilemático, que presenta un dilema, una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. En segundo lugar, debemos hacer una lista de los autores que conocemos a fondo que hablen de alguna idea que podamos relacionar con el tema de la disertación. Cuando decimos expresiones como «esto me suena a Descartes, a Ortega y Gasset», estamos expresando lingüísticamente el hallazgo de un nodo o un punto de unión entre ideas. Es lo que comúnmente llamamos relacionar. En tercer lugar, si ya hemos encontrado varios autores que conectan de algún modo con el tema de la disertación, debemos averiguar el tipo de relación que hemos descubierto. En el siguiente apartado las enumeraremos y explicaremos con detalle. Dependiendo del tipo de relación que escojamos, una o varias, tendremos que seleccionar adecuadamente los argumentos que utilizaremos para fundamentar nuestra disertación. No olvides que te daré un gran abanico de posibilidades, dentro del cual podrás escoger y combinar del modo que mejor se ajuste a tu pensamiento. Y por último, debemos hacer una lista de argumentos para fundamentar la relación que vamos a exponer, los cuales te recomiendo que procedan de autores, argumento de autoridad, o no, de ti mismo. De este modo, si se trata de superar un examen, demostrarás el dominio de los sistemas filosóficos citados y tu capacidad de articular razonamientos complejos. Si por el contrario, se trata de un ejercicio de reflexión y análisis que posteriormente quieres plasmar en un escrito o pronunciar en un evento, contarás con la ventaja de arropar tu discurso con argumentos de diversa índole y procedencia, lo cual fortalecerá tu disertación. Criterios de selectividad. ¿Qué aspectos nos van a valorar positivamente en la corrección de nuestra disertación en el examen de la selectividad? Nos ayudaremos de las instrucciones concretas que facilitó la Universidad de Sevilla en la ponencia sobre la prueba de acceso a la universidad, la PAU. Más allá de la estructura que puede tener, ya que no se estipula desde el organismo una plantilla cerrada en cuanto a forma, sí que se dictaminan claramente 5 indicadores o requisitos con los que debe cumplir. Adecuación de los contenidos respecto al tema de la disertación que se plantea. Estructura adecuada y utilización de marcadores discursivos. Desarrollo de la argumentación. Vinculación del tema con los contenidos propiamente filosóficos. Y por último, creatividad, originalidad y pensamiento crítico. Lo primero que haremos será explicar y ejemplificar cada uno de los ítems que te conducirán a alcanzar la máxima nota en esta parte de la prueba.
1. Adecuación de los contenidos respecto al tema de la disertación que se plantea. Adecuar es adaptar algo a las necesidades o condiciones de una persona o de una cosa, en nuestro caso al tema que se nos plantee para hacer la disertación. Como ya hemos dicho antes, el tema habitualmente suele ser conflictivo, presenta un problema no resuelto; propositivo, nos proponen ideas nuevas o revisiones de ideas antiguas; o dilemático, presenta un dilema, una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. ¿Cómo sé si mi disertación se adecúa al tema? Más adelante, en el apartado Tipos de relaciones, te dejaré una lista de las principales relaciones que puedes usar para articular tus reflexiones y argumentos y el tema de la disertación. Así podrás escoger entre múltiples opciones. 2. Estructura adecuada y utilización de marcadores discursivos. Una disertación filosófica sobre un tema de actualidad tiene que combinar rigurosidad argumentativa con relevancia contemporánea. La clave está en mostrar cómo un problema actual puede analizarse desde categorías, métodos o corrientes de pensamiento filosófico. Para articular adecuadamente las ideas hay que tener en cuenta varios factores. 1. Las partes utilizadas más frecuentemente en las disertaciones: introducción, desarrollo de sus partes y conclusión, así como los marcadores discursivos correctos para establecer de manera inequívoca las relaciones entre las ideas presentadas. 3. Desarrollo de la argumentación. Un argumento es un razonamiento utilizado para probar o demostrar una proposición, o para convencer de lo que se afirma o se niega. El objetivo de la argumentación puede ser doble. Por una parte, podemos pretender demostrar la validez lógica o empírica de una idea, como ya hemos comentado antes, y por otra, la intención puede ser persuasiva. Al persuadir, pretendemos inducir, mover o convencer a alguien para que actúe o piense de cierta manera. La disertación puede tener una finalidad lógico-demostrativa o persuasiva. 4. Vinculación con los contenidos filosóficos. La vinculación del tema, las ideas derivadas del tema y las ideas o teorías filosóficas utilizadas en la disertación deben plantearse de manera lineal y ordenada. Es decir, debemos demarcar en todo momento la procedencia de las ideas analizadas o propuestas. ¿Quién las dice? ¿Yo? ¿Un filósofo en concreto? ¿Toda una corriente filosófica? Así como explicitar del modo más sencillo las relaciones que establecemos entre ellas. Para eso sería importante elegir uno o varios tipos de relación entre las ideas como estrategia discursiva. Y por último, 5. Creatividad, originalidad y pensamiento crítico. En este apartado debemos distinguir los dos requisitos agrupados. En primer lugar, la creatividad y la originalidad. La creatividad es la capacidad de crear algo nuevo y está vinculada con la originalidad, ya que lo original resulta de no tomar ideas existentes. No se trata de hacer una disertación con ideas completamente novedosas, ya que parte de esta consiste en apoyarse o fundamentar nuestras reflexiones en ideas ya existentes, sino de inventar combinaciones de ideas que no se hayan dicho previamente, o como poco, que no sean muy conocidas. La creatividad del autor, en este caso tú, y la originalidad del discurso, la disertación, deben perseguir la sorpresa positiva, ofrecer al lector una perspectiva no habitual, y aquí es donde entra el pensamiento crítico. Cuando hacemos epogé, suspendemos o paramos el juicio para filtrar y cotejar la información que nos llega con nuestras experiencias, nuestro conocimiento y nuestras propias reflexiones. No todo está inventado, ni mucho menos, y cada observador puede tomar conciencia de detalles que los demás quizás no han visto. Estructura de la disertación. Si bien es cierto que no hay una prescripción o plantilla consensuada para hacer una disertación, al ser un ejercicio reflexivo bastante flexible, a la hora de darle forma por escrito suele contar con una estructura relativamente estable
basada en la organización de un artículo de investigación. La organización principal consta de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a analizarlas. La introducción tiene como objetivo presentar el tema, su actualidad y el problema filosófico que plantea. Es aconsejable comenzar con una contextualización y explicando el estado de la cuestión. En segundo lugar, el desarrollo. Es el cuerpo argumentativo, la parte central y más importante en la que arguimos las razones que fundamentan nuestra reflexión y posicionamiento con relación al tema. El desarrollo debe mostrar un razonamiento progresivo y dialéctico, es decir, debe ir intercalando ideas diferentes con la intención de crear tensión, expectativa o interés, a la par que avance conceptual. Y 3. La conclusión. La conclusión ideal debería contemplar 3 aspectos: resumir brevemente el contenido de la disertación para recordar al lector u oyente lo que hemos dicho, plantear claramente la aportación novedosa de la disertación y plantear interrogantes derivados de la disertación, es decir, dejar en manos del receptor una o varias preguntas que surgen de nuestra reflexión y que no hemos contestado. A continuación vamos a explicar detenidamente las partes que habitualmente componen la introducción, el desarrollo y la conclusión. No debes olvidar lo que te he dicho al principio. Esto es una propuesta estructural bastante compleja para que puedas tener al alcance un buen elenco de recursos a tu disposición, dentro de los cuales puedes seleccionar o seguirla tal cual. Comenzaremos por la introducción, la cual subdividiremos en 4 apartados: contexto, problematización, tesis y planificación. Primero, el contexto. Es muy aconsejable hacer una contextualización tanto del tema de la disertación, para dar fe de que lo comprendemos y situamos espacio-temporalmente, como del contexto filosófico en que decidimos enmarcarlo, haciendo alusión a los autores y teorías que tratan el tema. No te extiendas más de 5 o 6 líneas. Problematización. En segundo lugar, dentro de la introducción, es recomendable formular la pregunta filosófica central que se deriva del tema para la disertación. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial puede considerarse una forma de razón? ¿Tiene sentido la espiritualidad en un mundo virtual? ¿Podemos mantener un sistema de producción infinita en un planeta con medios finitos? Hablemos de sostenibilidad. ¿O por qué confundimos seguridad con encierro? La relación entre la libertad y el miedo. En tercer lugar, la tesis. Después de un breve contexto y de la pregunta filosófica que vertebrará la disertación, enunciamos nuestra posición general, pero sin desarrollarla todavía. Se trata de un anticipo que le hacemos al oyente o lector para indicarle en qué dirección irá nuestra argumentación. Vamos, en palabras sencillas, debe ser una oración más o menos larga que funcione como declaración de intenciones. Y cuarto, la planificación. Para terminar la introducción expondremos brevemente, no más de 5 líneas, cómo vas a organizar tu reflexión. Por ejemplo, primero examinaré, luego consideraré, finalmente mostraré que... Y recuerda, aunque no haya una estructura consensuada universal sobre la extensión de una disertación, si te encuentras en un examen, tu tiempo es limitado y tendrás que escribirla, por lo que deberías hacer la prueba escribiendo a la mano y comprobar cuánto tardas desahogadamente. A continuación, el desarrollo, el cuerpo argumentativo y parte central de la disertación en la que ofrecemos razones que fundamentan nuestra reflexión y posicionamiento con relación al tema. Suele organizarse en 3 partes. 1. Análisis y fundamentos. 2. Debate o confrontación. Y 3. Síntesis o superación. Vamos a explicarlas una a una. Análisis y fundamentos. Lo primero que deberíamos hacer es mostrar cómo el tema de la disertación plantea, directa o indirectamente,
una cuestión universal y en qué ámbito de la filosofía se ubica. Por ejemplo, ontología, si habla de cómo se entiende la realidad; gnoseología, de las formas del conocimiento; antropología, cualquier tema que hable sobre el ser humano como especie; ética, regulación de los miembros de un grupo social mediante las normas morales; política, gestión de lo público, regímenes políticos, modo de organizar las instituciones; estética, análisis de lo bello y lo feo, etc. Debate o confrontación. En esta parte del desarrollo puedes utilizar los tipos de relaciones que te enumeraré y explicaré en el siguiente apartado. ¿En qué consiste el debate de la disertación? En palabras sencillas, se trata de presentar objeciones o puntos de vista alternativos, mostrar los límites o contradicciones de la posición inicial. Aquí puedes integrar casos concretos o ejemplos actuales, por ejemplo, dilemas éticos reales, políticas públicas, avances tecnológicos, etc. Y por último, dentro del desarrollo, la síntesis. Como su nombre indica, la síntesis es la superación de las posturas expuestas. Aquí es donde debes demostrar que tienes la capacidad de presentar un escrito dialéctico. Debes proponer una respuesta personal, razonada y fundamentada filosóficamente, en la que integres lo expuesto en el punto anterior. Es importante no caer en la mera opinión, debe ser una posición argumentada y coherente. ¿Esto qué significa? El desarrollo debe terminar valorando la opción que consideres mejor de entre las expuestas con anterioridad, utilizando, si es posible, un argumento de autoridad, es decir, apoyándote y reafirmando las ideas de algún filósofo o corriente. Y por último, la conclusión, el cierre o redondeo de la disertación. Es muy frecuente organizar la conclusión en 3 partes breves: resumen de la línea argumentativa, aportación novedosa de la disertación y apertura de una reflexión hacia nuevas preguntas o implicaciones del tema. Resumen de la línea argumentativa. Haces un pequeño resumen utilizando paráfrasis, decir lo mismo de forma diferente, y sinónimos, para recordar al lector u oyente tu postura y los argumentos que has usado. Solo debe ser un resumen escueto, no más de 3 o 4 líneas. La aportación novedosa de la disertación, en la que debes enunciar directamente, si procede, la idea original derivada de tu análisis del tema de la disertación, es decir, ¿qué has dicho de nuevo e interesante? ¿Cuál es el resultado de tu indagación? Y por último, abrir una reflexión hacia nuevas preguntas o implicaciones del tema. Dicho con otras palabras, cierra tu disertación con una pregunta interesante, que surja de todo lo dicho y a la que no se haya contestado, abriendo paso con ella a nuevas disertaciones. Es el equivalente a los postcréditos en una película cuando hay intención de crear una saga, estableciendo un puente entre nuestra disertación y otras posibles futuras. Tipos de relaciones entre ideas. En este apartado te explicaré las principales relaciones de ideas que puedes utilizar en el desarrollo de tu disertación, con el objetivo de elegir la que mejor se ajuste a lo que quieras expresar. Recuerda, las relaciones entre ideas las utilizaremos para planificar una estrategia de discurso, es decir, cómo vamos a organizar nuestra argumentación. Cuando hablamos de relaciones entre ideas, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿entre qué ideas? Realmente sería conveniente establecer relaciones entre 1. El tema de la disertación, 2. Mis reflexiones, razonamientos inductivos, deductivos, abductivos y 3. Las ideas de los filósofos que hayas escogido. Para articular las relaciones entre dicha tríada, temas, reflexiones y filósofos, debemos conocer antes las principales relaciones entre las que podemos escoger y por eso vamos a hacer un repaso de ellas. Aquí, enriquecer tu forma de hablar con conectores y operadores discursivos será fundamental. Te las explico y te ofrezco en cada una colección de palabras o expresiones que te ayudarán a redactar con corrección y claridad. Las tienes en la columna de la derecha. 1.
Analogía o semejanza. Las ideas se parecen o son equivalentes en algún sentido. 2. Diferencia o desemejanza. Las ideas se oponen. En este caso hablamos de controversia, disensión u oposición entre dos o más ideas entre sí. 3. Causalidad. Se trata de una relación en la que una idea es la causa o motivo de otra idea, la cual es su efecto o resultado. La causa es el motivo o la razón por la que ocurre algo y no debemos confundirla con la consecuencia. La consecuencia es el resultado o el efecto. La causa es anterior y la consecuencia es posterior. 4. Consecuencia. Es el segundo elemento de una relación bimembre causa-efecto o causa-consecuencia. Como explicamos antes, la consecuencia es el resultado o el efecto de una idea o acción previa. 5. Evolución o secuencia. Este tipo de relación podemos considerarla un subtipo de la ya explicada causa-efecto, pero encadenando diversos pasos o fases. Cuando hablamos de la evolución de una idea, nos referimos a una serie de transformaciones que sufre algo o alguien a través de las cuales cambia parcialmente, pero al mismo tiempo mantiene un núcleo que nos permite identificarlo. Es muy útil, como su nombre indica, para reflejar en una disertación la evolución de una idea, desde el germen no desarrollado hasta la teoría completa y contrastada a lo largo del tiempo. 6. Problema-solución. Un problema es una cuestión que se trata de aclarar, una proposición o dificultad de solución dudosa, un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Por otra parte, la solución es la acción y el efecto de resolver una duda, una dificultad o un problema. En ocasiones podemos utilizar en nuestra disertación un planteamiento dicotómico, problema-solución, utilizando el tema y las reflexiones organizadas para desarrollar nuestro razonamiento. 7. Extrapolación, que no generalización. Antes de nada vamos a diferenciar generalización de extrapolación, ya que muchos estudiantes suelen confundir estos dos procesos. Por una parte, cuando generalizamos, estamos aplicando las características de algunos casos a todos los casos. Puede tratarse de un razonamiento inductivo mediante el cual se universaliza una idea por el hecho de haberse observado en un puñado de casos, pero no en todos. La extrapolación, por su parte, consiste en aplicar a un ámbito determinado conclusiones obtenidas en otro, y esto puede resultar muy beneficioso para la redacción de una disertación. Por ejemplo, podemos utilizar las conclusiones a las que llega un filósofo en su contexto para aplicarlas, para extrapolarlas a una situación actual equivalente. La extrapolación siempre se apoya en relaciones de semejanza o equivalencia. 8. Comparación proporcional. En estos casos se establece un vínculo entre dos ideas mostrando una relación de grados, es decir, una relación comparativa proporcional. 9. Condicionalidad. La condicionalidad hace alusión a la relación que tiene lugar entre una idea que sirve de condición o requisito de otra. Dicho con otras palabras, la primera idea es la que hace posible la existencia de la segunda. Hay personas que confunden la causalidad con la condicionalidad, pero el matiz que las diferencia es importante. Veamos la diferencia. En causalidad se sostiene que un acontecimiento factor produce realmente otro. Hay un hecho antecedente, antes, que genera un resultado, después, y se presupone que, suprimiendo mentalmente el antecedente, lo que viene antes, el resultado que viene después no se produciría. Además, suele exigirse un orden temporal, la causa precede o coincide con el efecto, y un vínculo productivo o generativo, no solo un correlato. La condicionalidad, por su parte, liga dos proposiciones sin comprometerse necesariamente con que haya una producción efectiva del consecuente por el antecedente. Te lo explico con palabras sencillas. La causalidad establece que la idea 2 no se da sin la idea 1, mientras que la condicionalidad habla que si se afirma P, entonces Q, y se da P, entonces aparece Q. Pero P no tiene por qué ser el único motivo o causa para que aparezca Q, sino la condición en un caso concreto.
Te lo aclaro con dos ejemplos sencillos para que lo veas en paralelo. Por ejemplo, fumar causa problemas respiratorios, por una parte, y si llueve, llevo paraguas. En el primer ejemplo, fumar causa problemas respiratorios. Fumar es la causa del problema de no respirar bien, ya que fumar genera dificultades respiratorias. En el segundo ejemplo, si llueve, llevo paraguas. La lluvia no es la causa de que lleve paraguas, ya que lo puedes llevar como parasol porque lo vas a guardar en el coche o sencillamente porque te da la gana. La lluvia no es la causa de que hayas cogido el paraguas, tu decisión es la causa de llevarlo. La lluvia es la condición que presuntamente debe darse para que tú elijas llevar paraguas, precisamente porque para el agua que cae del cielo. Tipos de argumentos. A diferencia de los tipos de relaciones que estructuran el modo panorámico en que presentamos las ideas, los argumentos son los razonamientos o motivos que usamos para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. En este apartado voy a mostrarte y explicarte los principales argumentos que se usan en las disertaciones filosóficas, pero antes debes saber en qué se diferencia un argumento de una falacia para no utilizar las segundas. Aparentemente, es decir, en cuanto a su forma, un argumento y una falacia son o pueden ser iguales. Sin embargo, el concepto argumento es un término neutro. Designa cualquier intento de justificar una conclusión mediante razones, y puede estar bien o mal construido. El término falacia, por su parte, nombra específicamente un mal argumento, es decir, un razonamiento que fracasa a la hora de justificar la conclusión, aunque suene convincente o se presente como si fuera una buena prueba. Acto seguido te voy a explicar los 24 argumentos formales e informales más utilizados. Te recomiendo que prestes atención a las definiciones y que vayas leyendo los ejemplos que te ofrezco para coger ideas para tu disertación. Dentro de los argumentos lógicos distinguimos la inducción, la deducción y sus tipos y el argumento por analogía. El argumento inductivo o inductio es un razonamiento que parte de casos particulares, observación de casos, para llegar a una conclusión general que es probable, pero no necesariamente cierta. Se usa mucho en las ciencias, pero también para establecer principios generales en filosofía. Inducir es generalizar la información conocida en algunos casos y aplicarla a todos. El argumento deductivo o silogismus es el razonamiento en sentido contrario a la inducción. Parte de premisas generales, que se suponen verdaderas, para llegar a una conclusión particular que es necesariamente cierta si las premisas lo son. La deducción es completamente fiable si las ideas que se toman como punto de partida son ciertas. Entre los argumentos deductivos más célebres y utilizados encontramos el modus ponens, el modus tollens, el tollendo ponens y el silogismo hipotético. El modus ponens consiste en afirmar que si sabes que la implicación, si A, entonces B, es verdad, y además sabes que A es verdad, puedes concluir válidamente que B también es verdad. Modus tollens. En este caso, si sabes que si A entonces B es verdad, y sabes que no se da B es verdad, puedes concluir válidamente que no se da A. Tollendo ponens o silogismo disyuntivo. Es un argumento deductivo en el que tienes una disyunción, A o B, y niegas una de las opciones, por ejemplo, no A. La conclusión es la otra opción, B. Es decir, si hay dos opciones entre las que elegir y una no es, tiene que ser la otra. Y silogismo hipotético es un argumento deductivo que encadena dos o más proposiciones condicionales. Por ejemplo, si sabes que si A entonces B y si B entonces C, puedes concluir que si se da A, entonces aparecerá C. El argumento por analogía, argumentum a simili, se basa en la existencia de atributos semejantes en dos o más entidades. Parece un poco lioso, pero si miras el ejemplo es fácil. Si la entidad X y la entidad Y comparten varias propiedades, por ejemplo, A, B y C, y se da que X también tiene la propiedad D, concluimos que la Y probablemente también tendrá la misma propiedad. Entre los argumentos sobre causas y consecuencias, seleccionamos tres: argumento causal,
argumento de consecuencia y argumento por reducción al absurdo. El argumento causal, causa effectus, muestra que una cosa es causa o condición de otra, y de ahí deriva una tesis. El argumento de la consecuencia, argumentum a consequentis, valora una tesis por las consecuencias que se siguen de aceptarla o rechazarla. Puede ser práctico, como ideas éticas o políticas, o teórico, la coherencia con otras ideas ya admitidas. Y el argumento por reducción al absurdo, reductio ad absurdum. Se supone que la tesis contraria es verdadera, y se muestra que lleva a una contradicción o a algo inaceptable. Con ello se refuerza la propia tesis, mostrando que la alternativa es insostenible. Entre los argumentos que parten de principios y definiciones hemos seleccionado 3. El argumento desde los primeros principios, el argumento definicional y el argumento conceptual o analítico. El argumento desde los primeros principios, argumentum ex principiis, parte de los principios básicos de una teoría, por ejemplo, la autonomía en Kant, y extrae de ellos conclusiones coherentes. La fuerza del argumento depende de que el interlocutor acepte esos principios. El argumento definicional, argumentum ex definitione, aclara el sentido de un concepto y a partir de esa definición decide si una tesis tiene sentido o no. Es muy típico al inicio de una disertación, por ejemplo, ¿qué entendemos por libertad? ¿Qué es persona? Y el argumento conceptual o analítico, analysis notionis, descompone un concepto en sus elementos y muestra qué está implicando en él. Sirve para mostrar que de admitir un concepto se siguen ciertas tesis. Por ejemplo, si tú admites la definición conceptual de derecho, se sigue la obligación correlativa. Entre los argumentos sobre lo posible, lo real y lo necesario, hemos seleccionado 3. El argumento a fortiori, a maiori, a minori, el argumento de lo posible a lo real y el argumento de necesidad. El argumento a fortiori afirma que si algo vale en un caso fuerte, con más razón vale en uno más débil, o al revés. Ejemplo de esquema. Si incluso en condiciones difíciles X es válido, con más razón lo es en condiciones fáciles. El argumento de lo posible a lo real, a possibili ad actum, muestra que algo no solo es posible en teoría, sino realizable o al revés, que algo es problemático porque solo es posible en abstracto. Es muy usado para criticar utopías o defender ideales realizables. Y el argumento de necesidad, ex necessitate, señala que dadas ciertas premisas, una conclusión no es solo probable sino necesaria. Aparece mucho en metafísica, necesidad lógica, ontológica o en ética, deberes incondicionados. Entre los argumentos desde la experiencia y los ejemplos hemos seleccionado el argumento de ejemplo, el argumento histórico y el argumento fenomenológico. El argumento de ejemplo, exemplum, usa uno o varios casos concretos para ilustrar y apoyar una idea general. Cuantos más y mejor escogidos sean los ejemplos, más verosímil resulta la tesis. El argumento histórico, ex historia, recurre a procesos y casos históricos para mostrar cómo ciertas ideas funcionan o fracasan en la práctica. Es frecuente en filosofía política, filosofía del derecho y filosofía de la ciencia. Y el argumento fenomenológico, ex experientia interiori, describe con precisión una experiencia vivida, conciencia, tiempo, cuerpo, otros, y extrae de ella rasgos esenciales. Es muy empleado en fenomenología y en el existencialismo para fundamentar tesis sobre la condición humana. Entre los argumentos relativos al consenso y la autoridad hemos seleccionado 3. Argumento de autoridad, argumento al consenso y argumento desde el desacuerdo. El argumento de autoridad, argumentum ad verecundiam, consiste en citar el pensamiento de un autor o de una tradición relevante para respaldar una tesis, sin tomarlo como prueba absoluta. En disertación filosófica se considera legítimo si se usa críticamente y no como único fundamento. El argumento al consenso, argumentum ad populum, pero en sentido no falaz, si no sería una falacia.
Este argumento al consenso, no falaz, apela al acuerdo amplio de expertos o al sentido común, solo como indicio de plausibilidad, no como demostración. Es decir, ayuda a mostrar que una posición no es rara, sino que encaja en una tradición o en una práctica compartida. Y el argumento desde el desacuerdo, ex dissensu, señala la existencia de desacuerdo persistente entre filósofos para mostrar la complejidad de un problema o limitar el alcance de una tesis. Permite defender posiciones modestas o pluralistas, cabe más de una respuesta razonable. Entre los argumentos dialógicos y críticos hemos seleccionado el argumento dialéctico, el argumento de consistencia y el argumento de carga de la prueba. El argumento dialéctica, parte de las tesis del interlocutor o de una posición rival. Las desarrolla con coherencia y muestra sus límites o contradicciones. Es central en la discusión filosófica porque toma en serio la fuerza de la posición contraria antes de criticarla. Es decir, expones la idea contraria que quieres defender y demuestras sus debilidades, fortaleciendo así tu postura. El argumento de consistencia, ex consistentia, señala que una tesis encaja bien con el conjunto general de nuestras creencias o principios, o al revés, que introduce incoherencias. La filosofía suele valorar mucho la coherencia sistemática. Y el argumento de carga de la prueba, onus probandi, indica a quien corresponde justificar una afirmación según quien introduce la tesis más fuerte o menos compartida. Se usa para mostrar que no basta con criticar, sino que hay que aportar razones positivas. Y para terminar este apartado, los argumentos éticos y prácticos. Hemos seleccionado el argumento de universalización, el argumento de imparcialidad y el argumento de la dignidad. El argumento de la universalización, argumentum ad universalitatem, que es cercano al imperativo categórico, pregunta si una norma o máxima podría ser adoptada por todos sin contradicción ni efectos inaceptables. Es muy propio de la ética kantiana y de discusiones sobre justicia. El argumento de la imparcialidad, ex aequitate, pide ponerse en el lugar de cualquier afectado por una regla o decisión, sin privilegios personales. Es habitual en teorías de justicia y en ética aplicada. Y por último, el argumento de la dignidad, ex dignitate humana, afirma que ciertas prácticas son inadmisibles porque tratan a las personas como meros medios, no como fines. Aparecen bioética, derechos humanos y filosofía política. Consejos para la redacción. Una vez que hayas terminado de escribir tu disertación, habiendo respetado la estructura recomendada y habiendo utilizado las ideas y teorías de filósofos para fundamentar tu análisis, no para sustituirlo, deberías seguir los siguientes consejos para perfilar y optimizar el resultado de tu trabajo. Utiliza un estilo claro y evita el barroquismo. Si dudas entre dos opciones, escoge la más fácil de entender. Es necesario que entiendas la diferencia entre erudición, tener un amplio conocimiento de los documentos relativos a una ciencia o arte, y barroquismo sintáctico, excesivo recargo y dificultad en la construcción del discurso, el cual dificulta la comprensión del contenido expuesto. Puedes y debes utilizar el aparataje filosófico de los autores seleccionados para fundamentar tu análisis, pero expresarlo de un modo lineal y sencillo. Redacta tu disertación en tercera persona del singular para las ideas ajenas y en primera persona del plural o plural de modestia para las ideas propias. En cualquier trabajo de investigación, tanto escrito en un artículo como oral en una ponencia o conferencia, es habitual utilizar el plural de modestia para expresar las ideas propias. La primera persona del plural en lugar de la primera persona del singular. Es decir, pensamos o concluimos en lugar de pienso o concluyo, para evitar la sensación de arrogancia y focalizar la atención en los contenidos y no en la autoría. Para las ideas ajenas usaremos la tercera persona del singular. Como afirmaba Aristóteles, como dejó claro Hume, siguiendo las ideas de Tomás de Aquino, nunca tutees al lector u oyente que vaya a evaluar tu disertación.
Cuando quieras romper la cuarta pared y dirigirte directamente a él o a ella formulando, por ejemplo, una pregunta, utiliza siempre la tercera persona del singular, nunca la segunda. Un ejemplo. ¿Podría imaginarse que viviéramos en una simulación? En lugar de ¿podrías imaginarte que viviéramos en una simulación? Escribe oraciones cortas y reduce el uso de subordinadas. Cuanto más complejo y abstracto es el contenido que queramos exponer, más importante es la segmentación de la información para que el lector u oyente la pueda asimilar con facilidad. Por este motivo, las oraciones interminables, en su mayoría subordinadas, complican la comprensión al necesitar más tiempo y atención que una sucesión de oraciones simples o varias coordinadas. La sencillez sintáctica será tu gran aliada, sin duda. No se trata de una compilación de ideas de autores, sino de integrarlas para evaluar críticamente el tema propuesto. ¿Esto qué significa? Pues que una disertación no debe ser nunca un listado encadenado de ideas de autores que sustituya tu análisis, sino los pilares, argumentum ad verecundiam, que deben ratificar o dar fuerza a tus ideas. Es recomendable escribir el análisis completo, el análisis y el resultado, y posteriormente añadirle los argumentos tomados de otro. De este modo seremos conscientes de la calidad de nuestra aportación. A colación de esta última idea, prima la originalidad. Haz algo de tu propia cosecha intelectual y demuestra tu enfoque novedoso. Si quieres hacerlo bien, enfréntate al papel en blanco. Hazte un borrador en el que apuntes el tema propuesto, la lista de autores relacionados en algún sentido, el tipo de relación que quieres establecer entre dichas ideas y la lista de argumentos que te gustaría utilizar. Esto fue lo que te expliqué en el apartado antes de empezar. Cuando lo tengas todo, únelo con flechas para ver de un modo intuitivo, a modo de mapa mental, lo que quieres escribir. Divide explícitamente la estructura de la disertación para facilitar su lectura. Un factor que no debes perder de vista es que el corrector es una persona que debe leer muchas veces un contenido similar, por lo que es recomendable delimitar en párrafos diferentes las partes de tu disertación. Esto ayudará a discernir la localización de cada idea y así comprender fácilmente lo que expresas. Nunca des por sentado contenido implícito, es decir, no esperes que la otra persona infiera ideas que no dices explícitamente, porque puede que no ocurra. Asegúrate de no repetir ideas ni palabras, usa sinónimos y marcadores discursivos. Desde un punto de vista discursivo, debes cuidar la sintaxis, no alterar el orden habitual de los elementos en las oraciones. Y desde un punto de vista pragmático, el uso, debe ser capaz de vender, entre comillas, tu reflexión. Debe estar bien escrita y usar nexos para articular la relación entre las ideas. Haz una lectura en voz exterior para detectar errores de concordancia singular, plural y errores ortotipográficos, tildes, puntuación, disortografía como B, V, G, J, L, Y, C, S o C, H o no H, etc. Probablemente ya lo sabrás, pero debo advertirte que la mayoría de escritores profesionales confían la última revisión de su texto a un corrector ortotipográfico o de estilo según sus necesidades. El cerebro muchas veces autocompleta una oración aunque no esté bien escrita. Obvia la repetición de una palabra o puede que no detecte un error ortotipográfico en una palabra a la que no estés muy habituado. Y por último, no olvides que el principal objetivo es mostrar tu capacidad de análisis y de fundamentación de tus ideas.